tardes, somos alumnos del segundo semestre de Psicología y el objetivo de esta entrevista es saber más acerca de las terapias contextuales. Para empezar, me gustaría preguntarle su nombre completo. Hola, mi nombre es Denise Zamorano Sierra. ¿Me podría proporcionar cuál fue su formación académica? Egresé de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la licenciatura de Psicología. Posteriormente hice la maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual por el IPPCC y después tuve una certificación internacional, un diplomado en Terapias Conductuales Contextuales. ¿Y me podría proporcionar la información de cuánto tiempo lleva ejerciendo? Aproximadamente 6 años. Bueno, para dar pie a esta entrevista me gustaría comenzar haciéndole la pregunta de si podría explicarnos brevemente en qué consiste la terapia de aceptación y compromiso y cuál es su principal diferencia con otras terapias cognitivo-conductuales. La diferencia entre la terapia de aceptación y compromiso y las TCC es justamente que englobamos en las terapias contextuales la emoción, pensamiento, sensación y conducta como uno solo. ¿Cómo analizamos esto? A través de una reacción ante una circunstancia. Esta reacción la vamos a estudiar como un todo. En las TCC vamos a dividir lo que es pensamiento, emoción, sensación y a cada uno vamos a estudiar lo que es su frecuencia, su duración, su intensidad. Eso en las terapias contextuales no es tan relevante. Lo relevante es cómo reacciona el sujeto ante una circunstancia en específico y a través de eso qué consecuencias trae su reacción. Bueno, como segunda pregunta, nos gustaría preguntarle qué tipo de población suele beneficiarse más con la aplicación de este tipo de terapia. No creo que haya una población en específico que se pueda beneficiar, sino el tipo de problemática que podemos tratar con ACT. Por ejemplo, las personas con adicciones, personas que tienen ansiedad, que tienen ansiedad social generalizada, algunos casos de depresión. Me parece que depende de la problemática, es como también se puede beneficiar, no tanto como población, sino como problemática. Ahora la siguiente pregunta es, ¿hay situaciones o condiciones clínicas en las que considere que la ACT no es la mejor opción y cuáles serían estas? No considero que no sea la mejor opción, pero dentro de las terapias contextuales hay varias, como la terapia dialéctica conductual, la terapia analítica funcional. La terapia analítica funcional se centra mucho en la conducta, en mucho conductismo. Entonces, para personas a veces que son límite de la personalidad, que son esquizoides o esquizofrénicas o con psicosis o incluso con ideación suicida, ACT nos ayuda como un complemento, pero la base de población infanto-juvenil con conductas de riesgo suicida sí es mucho más recomendable la DBT y la FAP, la terapia funcional analítica. Es más precisa, puedes tener un diálogo con el paciente un poquito más, pues sí, como más cercano y también más dirigido que ACT. Sin embargo, también se utiliza. Y como quinta pregunta, ¿qué particularidades hay al aplicar ACT en niños, adolescentes o personas mayores? ¿Qué particularidades hay en ACT para este tipo de población? Particularidades. Yo no soy especialista en niños y nunca he aplicado ACT en niños, pero lo que yo puedo notar es el tipo de lenguaje. O sea, ¿cómo le ayudas a un niño a notar que no está mal que se enoje? Y cómo le hablas a una persona, a un adulto mayor, notando que no va a flexibilizar su pensamiento ni su respuesta. Ahí como que son ciertas particularidades de cómo te diriges a la persona. Hay una metáfora que habla de un tigrecito que
que se enoja mucho, pero hay un tigrecito en puerta 1, puerta 2 y puerta 3. Y entonces el tigrecito cuando se enoja rasga la pared o se come lo primero que ve o huye. Entonces ahí dependiendo del tipo de respuesta que tenga el niño cuando su mamá lo regaña, pues es como le vamos a decir, ¿tú qué tigrecito eres? Y entonces ya empieza a notar y empieza a conocer cómo es el enojo a través del tigrecito. A veces eso se puede usar con personas, con adultos mayores o no. Se le puede explicar de diferentes maneras, ¿no? Ya incluso con sus propias experiencias, con su propia historia clínica, nosotros le podemos sacar como más jugo a cómo explicarle. Yo creo que la particularidad es el lenguaje. Como sexta pregunta, nos gustaría que nos pudiera proporcionar pues las técnicas que usted utiliza técnicas específicas de DACT que ustedes suelen utilizar. Ok, en DACT normalmente se utilizan 6 principios. Sin embargo, los 3 principales son los que más utilizo. El primero es la aceptación, el segundo es la difusión cognitiva y la tercera es el contacto con el momento presente. Entre paréntesis, atención plena, mindfulness. ¿No he escuchado el mindfulness? Bien. Estos 3 principios, no importa en qué orden los ocupes, el objetivo es que los utilices. ¿Por qué? Porque la persona viene, siempre te van a decir, es que yo ya quiero estar tranquilo, es que yo ya quiero estar en paz, o yo ya quiero estar tranquilo. ¿Pero cómo? Bueno, primero necesito que aceptes que estás teniendo emociones incómodas, que estás sufriendo, que estás teniendo un dolor, un malestar emocional que no puedes controlar y que aceptes que estás en una circunstancia pues, que no te está beneficiando. Desde ahí partimos que la vida es dinámica y cambiante. No puedes hacer algo al respecto, no está bajo tu control. Segundo principio de la difusión. Okay. ¿Qué pasa cuando tengo problemas en mi casa y tengo que ir a la escuela y tengo que hacer mi entrevista, tengo que hacer los proyectos, tengo que estudiar para los exámenes, pero no me llevo con mi papá, no me llevo con mi mamá, o soy foránea y hay problemas en casa y entonces vienen los pensamientos, o no estoy teniendo una buena relación con mi novio, o infinidad de cosas. Y entonces en lugar de estar poniendo atención a la entrevista, de estar poniendo atención a los proyectos o a lo que están en el momento, pues están este tipo de pensamientos y nos empezamos a distraer. Entonces hacemos un ejercicio que les digo, a ver, vamos a imaginarnos un objeto, una canasta, un bote de basura. ¿Han visto Harry Potter? Tarea. Bueno, hay, es como una fuente en donde ves el futuro. Entonces les digo, es como si fuera una fuentecita o como a veces en las iglesias está el agua bendita. Ok. Todo esto incómodo, todo esto desagradable, todo esto que estás pensando, déjalo ahí. Sepáralo, toma distancia de este tipo de pensamientos, no los anules, no luches en contra de ellos, porque ahí están. Porque es algo que te preocupa, es algo que te inquieta. Nada más, ponlos a un lado. Ponlos a un lado en el bote de basura, ponlos a un lado en esa canasta que tanto te gusta, ponlos a un lado, deposítalos ahí y toma distancia de ellos. ¿Para qué? Para que te conectes con el momento presente. Para que a través de tus sentidos, para que a través de cómo tú usas, hace poco estudié mindfulness en el consultorio, así se llamaba el workshop. Entonces nos decían, usa un lenguaje luminoso para ti. No uses un lenguaje imperativo que te ordenes. No, a ver, Jocelyn, a ver ya, a lo que estás, Jocelyn, no manches ya, a ver, no, sino, a ver, acepto que me estoy distrayendo, que estoy teniendo este tipo de incomodidades, voy a tomar tantito distancia de ello. Y entonces
¿qué es lo que importa ahorita? Ahorita lo que importa es que me vaya con algo de aquí, que aprenda algo de ACT, no es el ACT, es ACT nada más. Que aprenda yo, que me lleve algo tanto profesional como personalmente. O sea, aceptar que estoy pasando por un momento incómodo y que esos pensamientos o sensaciones ahí están. Solamente separarme tantito, les digo, cámbiate de silla y ve qué es lo que importa ahorita. ¿No? Analizamos también lo que son los valores. Valores no como algo universal, sino como qué es lo más importante para ti en la vida, qué es lo que te mueve, a qué le estás dando valor, a qué le das valor tú, qué es lo importante para ti, qué te mueve, qué te hace despertarte cada día y decir, es que esto es lo más importante para mí, esto me gusta mucho. ¿Qué es? Tus mascotas, tu novio, hacer ejercicio, Yo creo que mi familia. Tu familia te mueve, entonces supongo que le dedicas tiempo a tu familia. Eso es un valor. Pero ¿qué pasa cuando a Miranda le pasa algo incómodo y se empieza a alejar de su familia y empieza a aislarse? Aunque su familia sigue siendo un valor, todo lo que le está pasando le está perturbando de tal manera que está alejándose de sus valores. Entonces lo que hacemos aquí justamente es que aceptemos que hay algo incómodo, hay algo desagradable que nos está causando malestar emocional, pero que no va a obstaculizar el camino hacia mis valores. Pero bueno, algo así son las Bueno, como siguiente pregunta, ¿qué recursos o metáforas se encuentran más útiles para explicar los conceptos de ACT a sus consultantes? Hay una metáfora de la hoja que va en un río. Imagínate que ves una hoja de árbol, una hoja, no sé cómo se le imagina. ¿Cómo se le imagina? Yo pensé que una hoja. Una hoja de un árbol. Ajá. ¿Cómo es su hoja? Grande, verdecita. ¿No? Ajá, muy bueno. Verdecita. Café. Verdecita con amarillo, no sé cómo se llama. Ajá. ¿Grande o chiquita? Grande. Grande. Ajá. Café, seca. Café, seca. Como verde, pero de esas que tienen como los bordes como quemados, ¿no? Ajá. Sí te entiendo. Bueno, pues imaginemos que en esa hoja vamos a depositar todo lo que nos está haciendo infelices, todo lo que nos incomoda, todo lo que nos hace sentir a veces tristes, desesperados, decepcionados. Depositen. Pero déjenselo ahí. Y ahora esa hoja, ya hicieron todo, ya le depositaron todo, de veras todo. No les hace falta nada. Ahora esa hoja, vayan a dejarla al río. Y dejen que esa hoja se vaya conforme el río está transcurriendo. Y entonces cada vez observan que esa hoja está más lejos de ustedes. Y entonces necesitamos poner atención. ¿A dónde estás? Supongamos que estamos en el campo. ¿A qué huele el campo? ¿De qué color se notaron? Que son verdes, verdes amarillos, verdes cafés, verdes secos, verdes con bordecitos quemados. ¿A qué huele el pasto y animales? ¿Qué podemos tocar? Nos podemos acostar, nos podemos sentar y tocar el pasto, o nos damos un abrazo, o estamos tocándonos la rodilla, o nos acariciamos el cabello, y conforme estamos hablando de esto, la hoja ya está. Esta metáfora me gusta mucho porque justamente hablamos de la difusión, del contacto con el momento presente y con el yo observador, que es otro de los puntos que ya sí nos da tiempo en la ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo describiría el rol del terapeuta en ACT en comparación con otros modelos terapéuticos? Es un amor.
Me gusta mucho el rol del terapeuta en este tipo de terapias. Cuando les cuento un poquito de mi experiencia, cuando yo estuve estudiando la maestría en TCC, nos hablaban de que le teníamos, es como flecha descendente, ¿conocen esa técnica? Que le vas pregunta y pregunta y pregunta al paciente hasta que caen pues en su error o en lo que no está haciendo bien a su juicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué no te llevas bien con tu mamá? Ay, es que mi mamá no quiere. Bueno, ¿y por qué no te llevas bien? Ay, es que me cruza. Y entonces, ¿cómo reaccionas cada vez que estás bien? Entonces vamos a pensar, ¿no? Sin embargo, eso se hace en TCC, así yo lo aprendí en la maestría. Y después llegó ya con la certificación en conductuales contextuales y dicen, es que así es como también maltratas al paciente. O sea, lo dejas en una encrucijada que dice, pues es que ya no sé, ¿no? Y el terapeuta contextual no solamente me encanta también DBT, es una de las terapias que también me gustan mucho. ¿Por qué? Porque validas al otro, porque validas y haces importante lo que siente, cosa que allá afuera no se ve, y que por eso está contigo, por eso está contigo, porque se siente incomprendido y comprendida, porque no se siente validado emocionalmente, porque no se siente reconocido, porque ha vivido algún tipo de violencia. Y entonces el terapeuta contextual, le voy a cambiar tantito el nombre, no terapeuta ACT, sino terapeuta contextual, se acerca a ti y te dice, está bien que te sientas así. Entiendo que no es fácil para ti las exigencias que tú misma tienes contigo misma, ¿no? Entiendo que no es sencillo, que nadie te escuche, que no te comprendan o que te sientas sola, que no te sientas apoyada. Desde ahí conectas con el paciente. Y conectas tanto que alguna vez escuché que los psicólogos no tenemos por qué sentir lo que les pasa a ti. No. Bueno, al menos yo estoy en contra de eso. No, porque estamos tratando con vidas, estamos tratando con nuestra propia especie, con humanos. Y entonces cuando empiezas a reconocer, empiezas a validar y tienes una escucha siempre activa, puedes hacer el análisis de cómo se está comportando el de afuera. Tú nada más tienes 50 minutos una vez a la semana sin te va. Y entonces ahí tienes que hacer oro. Ahí necesitas encontrarte empáticamente, íntimamente con el paciente para que no te pueda modificar su calidad de vida, que sí pueda modificar cómo reacciona ante el sufrimiento. Adelante. Como siguiente pregunta, y de la mano un poco con lo del consultante, ¿cómo promueve su participación activa? ¿Cómo promuevo la participación activa de quién? Del consultante. Ok. ¿Qué habría pasado si no hubieras llegado conmigo? ¿Qué habría pasado si no hubieras buscado ayuda? ¿Cómo estarías? ¿En dónde estarías? ¿Con quién? ¿Cómo? A ver, imagínatelo. Imagínate si no hubieras pedido ayuda. Y siempre pintan, no sé si sea verdad o no, pero hago un escenario catastrófico, ¿no? O sea, así es como se toma. Entonces necesito que haya disposición, que haya compromiso para que puedas continuar con tus cambios. Si no regresas conmigo, yo digo mi vida. A veces hay una habilidad de comunicación en DBT, es la comunicación irreverente, media histriónica, es una habilidad que la DBT nos da, chistosamente. Pero a veces hay que ser así para que el paciente diga, no, sí, es cierto. Yo sigo con mi vida, ni te preocupes por mí. Pero tú, ¿qué pasa contigo? Y lo mejor de todo es de que tú y yo podemos hacer equipo. O sea, realmente yo como tu terapeuta estoy comprometida
pero también necesito que me agarres bien de la mano, si no, no lo vamos a lograr. Así es como se promueve un poquito más el apego al tratamiento, la adherencia al tratamiento. Ok, y bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué evidencia científica respalda la efectividad de ACT en distintos trastornos psicológicos? Okay. La base científica en la terapia de aceptación y compromiso es el conductismo y el contextualismo funcional. En una medida, el contextualismo funcional justamente nos habla de cómo el ambiente impacta al ser humano y cómo el ser humano impacta al ambiente. Y el conductismo, si tienen la oportunidad ahorita que apenas estamos empezando, según se me creo, apenas estamos empezando la carrera, les recomiendo un libro de Casdin, K-A-Z-D-I-N, Casdin, y es Procesos Psicológicos, creo que ese sí no me acuerdo bien, pero es de puro conductismo y eso nos va a ayudar mucho, celos, yo sé lo que les digo, nos va a ayudar mucho a notar cómo podemos reforzar una conducta, cómo la podemos distinguir, cómo la podemos castigar, cómo podemos hacer de la conducta lo que somos, ¿no? Entonces, contextualismo funcional y conductismo, bases súper importantes para las terapias cognitivistas. Como siguiente pregunta, ¿considera que ACT es una terapia vigente o está en riesgo de volverse una moda terapéutica? Me gustó mucho esa pregunta. Lamentablemente hay otro mundo oscuro en donde está el coaching. Entonces, lamentablemente muchas veces se malbarata ACT, se malbarata lo que está evidenciado científicamente con tal de tener una remuneración económica, a tal grado de que los coaches ya cobran más que nosotros. Entonces, una moda, yo creo que sí está en auge la moda, pero de eso a que deje de tener credibilidad, al menos mi punto de vista, no, porque la ciencia no pasa de moda, la ciencia significa. La siguiente pregunta es: ¿qué diagnósticos clínicos han mostrado mayor evidencia de mejoría mediante el uso de ACT? ¿Qué diagnósticos clínicos? Bueno, no creo que sea diagnóstico clínico, sino problemática. Acuérdense que el lenguaje siempre tiene que estar bien cuidado en cómo nos expresamos, incluso en nuestra vida personal. No hablamos de diagnósticos en terapias contextuales, pero sí de problemáticas y de conductas perjudiciales y disruptivas. Abuso de sustancias, trastornos de la personalidad, depresión, ansiedad, duelo. Creo que todo lo que conlleva el sufrimiento, ACT es una de las mejores herramientas porque te hace tomarte de la vida, pero no tomarte más o menos, sino agarrarte bien como si fueras en la montaña rusa, en que te tienes que aferrar y necesitas conectarte a tus valores. ¿Cómo te vas a conectar a eso? Que día con día hagas algo por ti, día a día, y eso se los dejo, de verdad, de corazón se los dejo. Día a día hagan algo por ustedes mismos. Si eso implica estar con la familia, sentarte con tu mamá y platicar con ella, hablar con tu papá, pasar un rato con tu mascota, con tu pareja, tú sola, escuchar música y acostarte y disfrutar de tu propia compañía. Esas son acciones comprometidas que te van a guiar a tus valores. Entonces, Bueno, como siguiente pregunta es: ¿qué nuevas investigaciones o líneas de estudio le parecen más prometedoras dentro de las terapias contextuales? hay una línea de estudio muy importante que no he estudiado, la hace un colega de España, es ACT en psicosis. Entonces, ¿cómo sientes las emociones tan grandes, pero que al mismo tiempo son casi nada? Pero que así como son, así también son. Entonces, ¿cómo trabajas con una población en donde no comprende la dimensión
de lo que estás sintiendo. No se puede relacionar con esas mismas emociones. No lo he estudiado, pero es una línea de estudio actual que en este año van a tener un curso de arte y psicosis. Entonces, veremos qué nos da. La siguiente pregunta es, ¿usted cómo considera que se está incorporando el arte a los contextos no clínicos? Como por ejemplo la educación, el deporte o las organizaciones. Ok. Aquí en la clínica se llama Psychofit Clinic. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos incorporando arte al deporte, justamente a un estilo de vida saludable. Si tienes sobrepeso, si tienes obesidad, si no te gusta tu cuerpo, si eres muy exigente contigo mismo, estamos mezclando lo que es algunos principios de arte, como la aceptación, como la difusión, como el contacto con el momento presente, como el yo observador, en clases de ejercicio físico. Entonces está bien padre porque es una forma diferente de estar en consulta a que mejor vamos a estar brincando mientras te cuento algo, mientras lo haces. Entonces está bien. El comercial, perdón. ¿Sale? ¿Qué desafíos se enfrenta hoy ACT como modelo terapéutico? Lo malbaratar las mismas terapias basadas en evidencia y todo lo que es alternativo no científico. Creo que muchas veces la persona prefiere gastar 50 pesos a gastar 500, pero es gastar mucho dinero. Entonces todavía en México pesa invertir en la salud mental. Creo que ese es un desafío no solamente sino para todos los terapeutas en formación y con la experiencia a lo que nos enfrentamos día a día. Lamentable, pero pasa. Bueno, como siguiente pregunta, ¿cuáles considera que son las principales críticas o limitaciones que tiene? Tiene limitaciones, por ejemplo, no es que no lo considero limitaciones, noto que es como complemento, lo que les decía, o sea, para personas con conductas suicidas, el modelo DBT se hizo para personas con conductas suicidas, pero utilizamos arte, utilizamos una que otra metáfora, utilizamos difusión para complementar el tratamiento metodológico y estructurado que tiene la DBT. Entonces no creo que sean limitaciones, sino como aportaciones dentro de las mismas contextuales. La siguiente pregunta es, ¿cree que hay riesgo de una aplicación superficial de arte debido a su creciente popularidad? Sí, total. Sí, o sea, por eso, no lo sé, uno de los derechos del paciente es pedirle su cédula a la persona que te está tratando. Otro de los derechos del paciente pues es preguntar sobre la experiencia y formación que el terapeuta está teniendo. Muchas veces no están pues sí lo suficientemente capacitados y ya no trabajan arte. Cuando los principios no están tan claros, cuando no se ejecutan las técnicas debidas, falta de conocimiento. Yo creo que sí hay, pues, no sabría cómo erradicarlo, pero sí creo que es una cultura de que todas las personas tenemos el derecho, cuando vamos a terapia, de decir tu cédula y tus estudios, ¿no? O qué experiencia tienes en problemas de en problemas de divorcio, en problemas de ansiedad, en problemas de, no sé. Pero creo que sí es una cultura que nos hace falta estar continuamente cultivando para que justamente no te cobren 60, 80 pesos porque seas un terapeuta cuando no tienes los suficientes. Bueno, de manera más personal nos gustaría preguntarle qué fue lo que le motivó a formarse en ACT y cómo ha transformado su manera de ejercer como psicóloga. Ok. Bueno, yo estaba, me encantaba mucho el TCC.
o sea, cognitivo-conductual, sí, es lo mío. Me gustaba mucho, sin embargo, ya en el último semestre de la maestría, uno de mis catedráticos y también formadores, que soy gracias a lo que soy, en las últimas clases nos empezó a dar ACT y DBT. Y dijo, esto es diferente a todo lo que he estudiado de la maestría. Y posteriormente me estuvo enseñando las bases científicas, me estuvo enseñando... Mi primera aproximación hacia las contextuales fue DBT. Y fue de lo que más me gustó, sin embargo, cuando conocía ¿por qué? Porque te enseña a vivir las tragedias desde un punto de vista más amoroso y más valiente. No te juzgan, no tienes que estar anotando tu bitácora de la intensidad de la emoción o cada cuando me sentí así, aunque sí es importante, pero no determina. Entonces, pues esa fue mi primera aproximación y me enamoré de las terapias. Es algo que a mí en mi vida personal me falta mucho por aprender, pero también me ha ayudado de ciertas caídas que todos estamos propensos a tener, pero que ya caemos más en blandito y no de golpe, ¿no? Entonces, pues sí, yo genuinamente les recomiendo que estudien. Si se quieren ir a clínica, salud, si quieren estudiar esto, hay mucha bibliografía y pueden salir como con un respiro de entre tanta tormenta que a veces vivimos como personas. Y sobre todo ustedes que son estudiantes, que también ya empiezan a tener un ritmo de vida pues ya más cambiado, ¿no? Espero verlas en últimos semestres, a ver cómo les va, cómo están con la ansiedad, si les estudió el cabello, ¿no? Pero que justamente pues nos ayudan a tratar este tipo de vaivenes de una manera más cercana. Bueno, justamente va de la mano la siguiente pregunta, y es ¿qué consejo le daría a un terapeuta que recién se inicia en terapias contextuales? Eso, ya la contesté. Okay. Sí, sigan preparándose, sigan capacitándose. Yo creo que la lectura, está rodeada de personas que saben más que nosotros, nos amplía un panorama de una manera exorbitante. O sea, podemos conocer muchas cosas que ignoramos y que nos pueden hacer muy bien, no solamente como profesionales. O sea, dijéramos, estamos estudiando contaduría u otra licenciatura, bueno, de acuerdo, pero estamos estudiando psicología. Entonces, en su camino van a tener que cambiar, ¿eh? No vamos a sacar nuestra salsa, pero sí, o sea, sí les va a cuadrar, sí les va a checar algo que por ahí tienen pendiente. Y qué mejor manera que hacerlo desde una postura en donde estamos aprendiendo, sin juzgarnos, sin criticarnos, valorando el esfuerzo que vamos a hacer por mejorar nuestra calidad de vida, porque eso es con lo que nosotros también nos presentamos. Y ustedes en el futuro también se van a presentar con otras personas para que nos eso. Bueno, y yéndonos un poco por esto de la lectura, ¿hay algún recurso, como por ejemplo algún libro, que considere como impredecible para comprender y aplicar el arte con mayor profundidad? Sí. Hay un libro que se llama Una mente liberada, de Stephen Hals, que es justamente Una mente liberada es un libro no totalmente para terapeutas. Cualquiera lo puede leer y cualquiera lo entiende. Eso es lo que me gusta. Ya como terapeutas, pues le podemos entender más o mejor o de diferentes maneras, pero Una mente liberada de Stephen Hals lo súper recomiendo, y más ahorita que están empezando, les va a ayudar mucho. Pues esa fue nuestra última pregunta. Okay. Le agradecemos mucho pues el espacio y su tiempo que nos brindó para realizar esta entrevista, que pues yo creo que hablo por todas, nos ha servido mucho, independientemente por entregar el trabajo,
como personalmente. Le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.